hay que ser creativos, ¿no? El médico tiene que ser creativo. Si no es creativo, es un médico más, pero así el botón, ¿no? Pero ustedes tienen que ser creativos, ¿no? ¿Está listo el video? Sí, doctor. ¿Me arreglo? ¿Se apagó? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Muevo el cuello? Sí. Entonces, ya hicieron lo que tenían que hacer. Vamos a comenzar, ¿ya? Aquí lo alcanza la 6, ¿no? Pero ahora. En la iglesia cuesta dos láminas. Yo les voy a repetir que me gusta que no solamente miren, es diferente mirar, a ver, ¿no es cierto? Porque hay unos que miran pero no ven, ¿no es cierto? Ya. Entonces lo que quiero es que miren y vean, ¿ya? Entonces, cada lámina trae un mensaje de la figura o de la letra que dicen ahí. Entonces, me gusta que lean, interioricen y procesen lo que ahí dice. ¿Ya? No solamente que lean, cogen su libro, se van a su casa y a ver el fútbol o la novela, ¿no? Entonces no van así. Entonces ahí después van a ver por qué les he puesto esa lámina. ¿Ya? Ok. Entonces vamos a comenzar. Vamos a hablar un poquito de lo que es la historia de la anestesiología. En realidad esto yo lo encontré de cuando el doctor Guamán usaba pantalón corto, ya está, ese sí lo usa acá, ¿no? Y yo lo he ido cambiando un poquito para actualizarlo, porque no quiero que se queden con que, ¿cómo es la definición de anestesiólogo? Pata, ¿no? Pata. Ya. Entonces no quiero que se vayan con esa imagen, ¿ya? La anestesia, como cualquier especialidad, en realidad es una especialidad joven, ¿no? Más joven de lo que piensan. No tiene más de 50 años como especialidad. Y ahora vamos a ver por qué. Y ha pasado por todos los pasos que pasa en realidad en la medicina, ¿no? Porque nosotros somos una especialidad como cualquier otra. ¿Ok? Entonces, igualito nomás. Este de acá, lo puse aquí adelante, ¿no? Es un mensaje que escribe William Morton. William Morton se considera como el padre de la anestesiología mundial. Norteamericano. Como todos los gringos se copian de todo, esto vino ya de Europa, pero él fue el primero que se atrevió a hacer la demostración. La parte científica, el enunciado científico, el por qué y cómo es la anestesia en esa época, lo hicieron los europeos. Pero como los gringos se paran copiando todo y le ponen su patente, entonces ya uno cree que son de ellos, ¿no? Pero se considera como que es el padre de la anestesiología porque se atrevió a hacerlo. Pues, alguna virtud tiene que tener, ¿no? Este cuadro de la demostración de Morton hace la primera demostración de lo que es la aplicación de la anestesia. Miren ustedes que los cirujanos en ese tiempo usaban frac terno, ¿no? No usaban maldito, ¿no? Este cuadrito está en el famoso cuadro de en Washington hay varios institutos y museos. Museo de Ciencias y Artes, ¿ya? Este famoso cuadro está ahí, cuando pueden darse una vueltita por ahí, por Washington, y lo van a ver, ¿ya? Famoso cuadro. Entonces, algo de la definición que ya hemos hablado, ¿no? Ya lo conocen ustedes, ¿no? Es sobre el trabajo clínico y terapéutico intensivo en el en el trans, o sea, durante, en el postoperatorio, el manejo del dolor y la reanimación cardiopulmonar. Básicamente, ahora vamos a ver más ampliados. Bien. La historia de la anestesia en realidad es la historia de la medicina.
más aún, es la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Ustedes han llevado historia, ¿no es cierto? En el colegio yo he llevado historia de la medicina, yo he visto el plan curricular, lo he leído todito, no como ustedes, ¿verdad? Entonces, pues, la era de la prehistoria, pues, se remonta, pues, ¿no? Que depende de la concepción de cada uno de nosotros. Todos sabemos que científicamente, pues, la edad paleolítica, etcétera, etcétera, ¿no? Que los dinosaurios y Jurassic Park y todas esas cosas, ¿no? Ya. Y otros, los creyentes cristianos, que Adán y Eva, ¿no? El huevito, la gallina, y... ya. Luego viene la era de la magia, ¿no? La era de la magia era por qué se enferma la gente y lo atribuían a que le habían hecho magia, ¿no? Copperfield y todos ellos estaban en esa época, ¿no? Y todo que era un mal tema, ¿no? Después, la era científica. ¿Por qué se llama la era científica? Fíjense, estamos por antes de Cristo. ¿Por qué se llama era científica? ¿Ya? ¿Qué creen? No, porque a mí me cuentan cuentos, pues, se decía en esa época, ¿no? Porque ellos decían, ¿por qué se enfermó? No decían, lo veían a uno que estaba más amarillo que canario, ¿no? Estaba en un cáncer hepático, qué sé yo, y ya en esa época antes decían, no, si te han hecho más que daño y te han puesto amarillo, te vas a morir. Entonces, la era científica, siglos después, se llama así porque ya querían explicarse el porqué. Porque ese es el principio fundamental de la investigación científica, el porqué. ¿No es cierto? Así. Por eso se denomina la era científica. ¿Vamos? La era de la supervisión, porque la humanidad es así, pues, ¿no? Yo lo veo a usted con sus zapatillas ahí ultramodernas. Este no, pero no importa. Y entonces, esa zapatilla yo la usaba cuando estaba en el colegio, de varias maneras. ¿Dónde estaba yo cuando estaba en segunda media? O sea, que no crean que es la última de la moda. Eso es más antiguo que Matusalén. Pero es que la humanidad es así, ¿no? Mucha moda que han usado ustedes, ¿no? A excepción de esos pantalones con huevos, ¿no? Eso no saben. Bueno, usaban algunos, pero ¿quién usaban eso? Los museos. Bueno, entonces volvieron otra vez a la era de la magia, decía la supervisión. Es ahí donde nace sobre el Q y todas esas cosas, ¿no? Entonces, que habían hecho el daño y esas cosas. La humanidad es así, pero es despreciante, ¿no? Bien. Y después viene ya el Renacimiento, etcétera, etcétera, hasta la época nuestra, ¿no? Pero hay un síntoma molestoso que sí nos persigue desde la época de que el ser humano aparece en la Tierra, ¿no es cierto? Que es común a muchísimas enfermedades y que se llama, ¿cómo se llama? Dolor. Entonces, ustedes saben mucha medicina ya y en muchísimas de las enfermedades que ustedes saben existe dolor. Entonces ya hay un síntoma común. ¿Se dan cuenta? ¿No? Ya vamos entrando un poco en caliente, ¿no? Ya. Entonces, dolor. Ya. Eso sí viene persiguiendo a la humanidad. Y el dolor, pues, viene a ser algo así como la huevo y la gallina, ¿no? ¿Sí? Igual. Entonces ya es algo que hay que ponerle atención porque el dolor realmente nos afecta. ¿Ya? Entonces todo esto se pierde en la historia, pero nosotros también hemos tenido algunas representaciones importantes de sufrir dolor, que son las famosas trepanaciones. Ustedes saben por historia, desde el colegio, ¿no es cierto? Las famosas trepanaciones, ¿no? Bien. Esto se ve mucho más en la época de la cultura paraca de 400 a 700 años antes de Cristo. Ya se ve, ¿no? Yo tuve la suerte de vivir unos años en Ica y ahí está la cultura paraca y ahí está el museo. Yo sé que a ustedes les encanta visitar los museos, va a aprender mucho. Entonces ahí podrían ver la separación.
Otro hecho importante ya en lo que se refiere ya en la cultura americana, ¿no es cierto? Porque hay un paralelismo entre la cultura asiática, europea y americana, ¿no es cierto? ¿Sí? De lo que nos acordamos un poquito de historia. Pero es la hoja de coca. Estamos hablando de dolor. Y por ahí aparece la cultura paraca y por ahí aparece la hoja de coca. ¿No? Bien. Entonces, la hoja de coca, de acuerdo, cuando ya llegaron los españoles, vino este famoso cura que escribe las crónicas de Bartolomé de Cobo, ¿no? Entre los tantos que vinieron de la cultura europea, básicamente española, que vinieron acá a América Latina, entonces empieza a haber el encuentro de dos culturas. Cuando tengan tiempo ustedes vayan a México, al DF, ahí hay una plaza, como muchas de estas, que se llama la Plaza de las Tres Culturas, que es muy interesante, ¿no? No sé, yo soy medio loco, me gusta mucho la cultura, las cosas, ¿no? Me encanta saber cosas así, ¿no? Entonces, en esa plaza están las tres culturas, o sea, la cultura azteca, la española y la moderna. Y ahí está muy claramente en esa plazuela, que es hermosa, las tres culturas, ¿no? Bien, entonces aparece esto, pero mucho se hablaba de la coca, pues, obviamente de América y especialmente del Imperio Incaico, que era el que dominaba desde Panamá hasta la mitad de Chile, ¿no? Pero resulta que de acuerdo a las escrituras y a los observadores que vinieron y la interculturalidad entre la cultura americana, ¿no? Porque los verdaderos americanos somos nosotros, los corizos, no los gringos que se llaman yo soy americano. Los guachapos no son americanos, son copiones, ¿no? Ellos se han agarrado también el término de americano, cuando no son americanos, ellos son inmigrantes, ¿no? Pero en fin, lo dejamos eso para ellos, ¿no? Entonces, la hoja de coca no era utilizada sino en la época incaica por la élite, no fue utilizada como una terapia. Entonces existe esa doble concepto, ¿no? La hoja de coca solamente tenía acceso el Inca, los príncipes y las doncellas. El pueblo no usaba hoja de coca, ¿ya? Contra lo que se creía, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces era para las grandes celebraciones que tenían los imperios incaicos, ¿no? Entonces, y en aquellos pues los príncipes o los artesanos de élite que hacían los huacos, ¿no? Entonces bajo los efectos de la hoja de coca hacían todas estas cosas, ¿no? Pero no era como una terapia para el pueblo, ¿no? Hoy la hoja de coca, pero lo usan todos los días, todo el mundo acá, sobre todo en la discoteca y todas esas cosas, ¿no? Bien. Entonces ahí lo tenemos, ¿no? Aquí está. Cuando ellos vieron que empezaron a hacer trabajar a los indios y los españoles estaban echados porque eran ociosos, entonces habían enfermedades de la edad y ellos recién empezaron a masticar la hoja, ¿no? Con la llegada de los españoles. Ahí sí bajó, digamos, entre comillas, bajó al pueblo, ¿no? Y ellos llamaban a esta patología, ¿no? Cuando puedan, cómprese un libro de la historia de la cirugía, muy hermoso. Así nomás de chito, está la historia de la cirugía del Perú. Muy interesante. Entonces, como suele ser, estos señores sí cultivaban la coca, y la coca voló a Europa, y de Europa nos la mandaron en forma de gotas para usar la cirugía ocular y otras cosas, pero ya costaba 100 veces más. Ellos se llevaron la hoja nuestra, la filtraron, la purificaron, la secaron al sol, la molieron como café, la filtraron, sacaron el extracto, hicieron sus gotas y nos la venden con etiqueta y ya para el ojo, la cirugía ocular, pero ya cuesta 100 veces más. Esa es la diferencia entre la cultura nuestra y la cultura europea. ¿O no? ¿De acuerdo? Por eso es que ustedes están obligados a ser buenos médicos
para igualar o superarlos a los europeos, a los americanos. ¿Sí? ¿Me prometen? ¿Ya? Por eso les enseñamos esto. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Ya lo vieron? ¿Qué es? ¿De dónde es? ¿Ah? ¿Quieren verlo otra vez? Ya. Esta es una máscara famosa de la cultura mochica. ¿Ya? Que da una clara expresión de lo que es el dolor. ¿Por qué? Porque, escuchen bien, el dolor no viene solo, viene con una envoltura. ¿Cuál es el dolor? El dolor viene con... ¿Estamos? Y eso hace incrementar la sensación de dolor. Ustedes han escuchado que dice, Lima, 26 grados, sensación de calor 28. ¿Han escuchado? No. Entonces son dos cosas, ¿ya? Entonces, dolor, como signo, pero sensación de dolor por el componente emocional que tiene el dolor. ¿Sí o no? Porque ahora he escuchado a veces, ay, la profesora está asada, le la muela, pues me han botado, me han gritado. No, suele haber gente, ¿no? Así cosas así, ¿no? El jefe está asado porque le ve el oído, está fregando, etc. Porque son dolores realmente molestos y crean situaciones de estrés. Entonces, lo que quiero decirles es que no se olviden de que siempre que hay dolor, cualquiera que sea, va a venir acompañado de estrés. Y que si ustedes tratan solamente el dolor, no están haciendo un buen tratamiento del dolor. Si solamente dan un analgésico, no está bien. ¿Ya está más claro ahora? Muy bien. Entonces, quiere decir de que, miren ustedes, este componente lo deben ustedes obviar. Ahora vamos a ver cómo vamos a tratar el dolor. ¿Ok? ¿Ya? Entonces ahí tienen que recordarse esa parte. ¿Ya? Es más, cuando un paciente viene con dolor, ya trae una fase o expresión propia de estar en esa desagradable situación, ¿no? Hay dolores clásicos, ¿no? El que viene así, hoy está apendicitis, ¿no? Cuando yo tenía la edad de ustedes, les conté a algunos ya, yo ya trabajaba en la asistencia pública. Porque me gustaba, siempre he sido metido, quería saber más cosas. Y ya pues veía, ya después de 3-4 meses de estar ahí, ya como dicen ustedes, ya agarré cancha, ¿no? Entonces ya desde que tú veías entrar una persona, este está con asma, este está con la vesícula, es una peritonitis. Y efectivamente, o sea, ¿ya? No necesitaba ponerle la mano a las dos, ya vio. Muy interesante esa parte de la medicina. La observación del paciente es muy importante. Y además el paciente viene para que lo observes, ¿o no? Porque al observarlo el paciente se siente querido, se siente comprendido, se siente atendido. No manejarlo como una pieza. ¿Estamos? ¿Ya? Bien. Entonces, ahí está. Otro aspecto. La humanidad, desde que sabemos, para los que somos cristianos, ¿no? Caín y Abel se agarraron a palos, ¿no es cierto? Y si tenemos la otra concepción, desde los dinosaurios también se mataban entre ellos. Entonces, todo ser humano que ha pisado esta tierra ha habido violencia. Hoy estamos con Corea del Norte, que los musulmanes que le pegan a los otros, y todos los siglos nos la pasamos peleando. Por plata, por terreno, por herencia, por querer comerse al otro país, qué sé yo. ¿No es cierto? Entonces, eso quiere decir que ha habido dolor, pues, porque ha habido grandes luchas. En esa época no era como acá el hombre machuca un botón, enter, y sale el cohete y cae en Chile, ¿no? Qué bueno fuera, ¿no? En esa época, ¿no? La espada, a los machos, ¿no? Enter y ya, Santiago.
Entonces, ¿qué tal guerra de ahora? Sí, fácil, ¿no? Pero en esa época era a machete, a palo, y a chaveta, y a lo que... Entonces había pues heridas, dolores, ¿no? Pseudomutaciones, amputaciones, ¿no? Traumas, qué sé yo, ¿no? Entonces ha habido dolor. Entonces la humanidad, como una reacción lógica, buscaba cómo aliviar el dolor. Estamos hablando de las trepanaciones, que en esa época se hablaba de que les daban chicha, ¿no es cierto? Los ponían borrachos y ya borrachos hasta la billetera de las aves no sientes, ¿no? Ok. Entonces también buscaba cómo en sus grandes guerras, los sirios, los persas, los romanos, etcétera, estamos hablando de la antigüedad, cómo ellos manejaban sus soldados que venían heridos, medio mutilados, ¿no? Muy bien. Uno de ellas culturas eran los asirios, 3000 años antes de Cristo, etcétera, ¿no? Y aplicaban una serie de elementos. Uno de ellas es usar la dormidera o mandrágora o cáñamo. Ustedes ya han llevado farmacología, ¿no es cierto? Saben a qué me estoy refiriendo. ¿Sí? Bien. Ok. Por ejemplo, pero volvemos a las zapatillas ahí, ¿no? No, las tuyas. Volvemos a las zapatillas antiguas y ahora nos creemos que somos muy modernos. Y fíjense, ¿qué cosa sucede ahora? ¿No? Mira el hombre. Sale ahorita de la universidad, va a su casa, mira esas tabas que tiene, esa excelente mochila acá, carísima, ¿no? Entonces va a su casa, 2 cuadras antes, salen 3 cotis, lo cuadran y le quitan las zapatillas y la mochila. Así de fácil, ¿no es cierto? Muy bien. Pero para inmovilizarlo, porque él es macetón, entonces tienen que utilizar algún método. Y ese método que usan ahora, siglo XXI, ya lo usaban los sirios hace 3000 años. O sea que de moderno los chorros no tienen nada. Están atrasados. ¿Ya? Miren, ese mismo método, ¿quién lo usa? En distintas culturas, algunos le llaman el apagón, el sofocón, ¿no? El Space Cowboys, etcétera, etcétera, pero vienen a ser lo mismo. Miren acá. Lo que no quiero que le pase al hombre. ¿En qué consiste? Tienen 3 chicos, lo cogen a la víctima, lo ponen contra la pared, 3 patas, le aprietan el pulmón, el tórax, no lo dejan respirar, hipoxia, se desmayan y le quitan todo. Así hacían los sirios cuando venían sus soldados medio amputados. Les explicaban esto, se desmayaban y ahí les arrancaban el brazo, el dedo, lo que faltaba. Ahora les arrancan las mochilas, las zapatillas, las billeteras. ¿Se dan cuenta cómo la humanidad, no es eso? Los conceptos se van transmitiendo de generación en generación, pero con distintos tipos de aplicaciones y de acuerdo a cómo va evolucionando las sociedades. Pero el fin, el principio muchas veces viene a ser el mismo. ¿No? Viene a ser el mismo. Entonces tengan cuidado con el sofocón cuando salen a la calle. Aquí está la fisiopatología, ¿no es cierto? Presión sobre el pecho o en un semiestrangulamiento, evitar el riego al cerebro, produce hipoxia, se desmayan, ¿no? Eso lo que pasa es que a algunos se les pasó la mano y pues murieron, ¿no? No apliquen el sofocón a nadie, ¿ya? Bien. Vamos a pasar esto de la magia, ya hemos hablado, ¿no es cierto? Pero algunas expresiones de las distintas culturas han dejado aquí la hoja de dormidera, que lo hacían en forma de difusión, ¿no? Como el té, ¿no? O el eucalipto que tu mamá te da para cuando estás con un bronquio, ¿no? Huele, hijita, aquí el olor del eucalipto, ¿no? Entonces, igual hacían oler opio, ¿no? Y ya. Igualmente, en la era científica, muchas evidencias sobre la tierra, ¿no es cierto? Pinturas rupestres, huacos. La humanidad a través de los siglos ha ido dejando huellas de cómo ha ido manejando el dolor. ¿Ya? Muy bien. Los americanos también, los auténticos americanos,
cómo cazaban, ¿no? Cazaban sus flechas, porque hay drogas o fármacos que se llaman coanestésicos o coadyuvante de la anestesia. O sea, la aplicación de anestesia no solamente es aplicar anestésicos en sí, sino otros fármacos que ayudan a bloquear el dolor, ayudan a sedar al paciente, ayudan a otras cosas y se llaman coanestésicos. Eso usaban los americanos antiguos para cazar, que era el curare. ¿Saben lo que es el curare, no? Es un bloqueador neuromuscular, un relajante muscular. Ponían en sus flechas, pasaba el conejo, lo paralizaban y para adentro. ¿Ya? Entonces, también era como ellos manejaban su forma de supervivencia, que ahora la cultura lo utiliza para la anestesia, para la cirugía. ¿Estamos? Bloqueadores neuromusculares. Ustedes escuchaban los conceptos de las psicologías, ¿se acuerdan? Okay. Esto, fíjense. ¿Cuál es el artista que va a llegar a Lima o se acaba de ir así, famoso? Te he visto ahí en el estadio San Marcos, ¿no? ¿Cómo no sé? ¿Quién va a llegar ahora a cantar? ¿Todavía? ¿No? Chayanne. Chayanne dice, ya. Bueno, le gusta Chayanne, ¿no? Pero ¿cómo nos enteramos? El WhatsApp, los avisos en la televisión, etcétera, etcétera. Nosotros hay muy poco. En aquella época no había WhatsApp ni Instagram ni eso, pero había los famosos carteles, paneles que se pegaban en las paredes, ¿no? Y así la gente se enteraba de los espectáculos. Pero yo voy a fondo de eso, ¿no? Entonces, aquí se anunciaba que iba a haber una gran demostración, ¿no? Una gran demostración de óxido nitroso. Óxido nitroso o gas y hilarante, ¿no? Muy bien. Entonces así la gente iba y se ponía en las 4 calles, cerraban las calles, ¿no? Y ahí venía la gente y hacían espectáculos circenses, y una de ellas era la demostración de utilización de óxido nitroso, gas hilarante. Como dice su nombre, respiraban los actores y hacían pues payasada y medio, ¿no? Y la gente, el espectáculo de época, ¿no? Se reía, ya pasaba su tarde y ya se iba a su casa a dormir también, ¿no? Bien, pero aquí vienen otras cosas. Cuando usaban eso, hubo un señor aquí que se llama Oral Welch y otro dentista. Les explico mejor para que no se cansen. El óxido nitroso se despachaba en esos momentos en forma de barriles, ¿no? Lo respiraba y el clown o el payaso hacía payasada, ¿no? Y en esos pues la gente que está ahí vio, mejor dicho, uno miró y vio y el resto solo miraron. ¿A qué me refiero? De que uno de ellos vio que el payaso le empezó a salir sangre por la pierna, mojaba el pantalón, pero nunca hizo una expresión de dolor. La gente simplemente se rió de las payasadas que uso, pero alguien que debe haber sido alumno de la Richie, o sea, bien observador, ¿no es cierto? Sí se dio cuenta de ese fenómeno, que es como nacen los grandes inventores, que van a ser ustedes, los grandes científicos. No solo mirar, sino mirar y ver. Entonces dijo, esto le ha servido para hacer payasadas, pero además tiene otra utilidad. Quiere decir que no tuvo dolor. ¿Se dan cuenta cómo es la ciencia? ¿No? A veces de fenómenos tan simples como esos pueden salir grandes cosas. Hay otro pata que le tiraba una flecha en la manzana, no sé, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Ya, bueno. Entonces se dio cuenta, ¿no? Del uso, ¿no? De los anestésicos que fueron utilizados, ¿no? En esa época. Se usó después, vino ya el éter, etc. También este cuadrito también está ahí donde les dije, en el Museo de Ciencia y Cultura en Washington. ¿Ya? Porque día tomen una copia y se pasan por ahí y lo van a ver. Okay. Otros ya un poco más al oeste, al lejano oeste, miren lo que dice acá. ¿No? Vino
Entonces era pues forma también de, ¿no? Si darle chicha como acá, ya tomas vino, pues más fino. Al final es lo mismo. Etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos a pasar. Este es, bueno, solo me detengo aquí. Aquí ya viene, ya estamos en 1973, aparecen ya los fármacos, ¿no? Por eso le digo que la anestesiología como tal no tiene más de 60 años y 50 los textos, y aparece ya la RCP y otras cosas. Este era el primer máquina de anestesia, la primera máquina de anestesia entre comillas, ¿ya? ¿Qué cosa era esto? Este es un matraz como que usan ustedes todos nosotros en bioquímica, en física, etcétera, ¿no es cierto?, en laboratorio. ¿Y qué cosa tiene adentro? Un pedazo de algodón, vamos a decir, conocido más popularmente como guaype, ¿sí? Y adentro, ¿qué cosa hay? Hay pues éter, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto le daban a respirar, ¿no? A los, ahí está, ¿no es cierto? Le daban a respirar. Antes esto lo hacía, le daban a respirar al paciente, ¿no? Llegaban ahí el éter, se lo acercaban, le ponían una especie de carpita, ¿no? Le hacían respirar, y se dormía, ¿no? Y el doctor aprovechaba, metía el cuchillo, pero después respiraba otra vez, y empezaba a despertar, le volvían a meter el gas, ¿no? Y así estaban, pues, ¿no? Al final se dormía el paciente, la monja, los cirujanos, todo el mundo quedaban dormidos en la sala porque es un olor a éter tremendo. Pero esa es parte de la evolución, ¿no? Para evitar eso ya apareció esto, ¿no? Miren, ya esta es una máquina moderna, ¿no? Ya acá tiene un balón, ¿no? Para evitar de que se vaya a la piel, ¿no? Este es mucho más moderno. Este fue para una de las reinas de Europa. ¿Qué cosa es esto? Es como un aparatito que tenemos todos en casa, que se llama termo. ¿No es cierto? Que son dos tubos. Uno de cristal, de vidrio adentro, afuera que yo soy guaype o sedazo o algodón, ¿no? Aislante, y afuera la funda puede que sea plástico, metal del termo, ¿no? Igualito es esto, ¿ya? ¿Ok? Entonces acá se echaba el éter o el cloroformo, ¿no? Esto de acá se giraba, ¿no? Y se iba abriendo y se hacía respirar. Así ha ido evolucionando hasta esto, pues. Esta es la forma como trabaja el anestesiólogo modernamente, ¿no? Todos son computadoras. Cuando hagamos la clase conmigo de anestesia general, vamos ustedes a ver ahí, ¿no? Entonces, para enseñar a esa clase se utiliza la simulación del piloto de aviación. El piloto de aviación tiene una serie de instrumentos, ¿no es cierto? Computadoras, etcétera, que tiene que estar vigilando constantemente, ¿ok? Durante todo el vuelo, porque si no, imagínate. Entonces el anestesiólogo es exactamente igual. Aquí lo tiene el anestesiólogo sentado en una máquina de anestesia moderna y viendo todo lo que la computadora le está informando y él haciendo la corrección. Aquí está la cabeza del paciente, el tubo que va a la tráquea, este es el anestesiólogo, el balón, mires este balón como el anterior, y él está mirando constantemente su computadora. ¿Se dan cuenta la diferencia ahora? Entonces ya no es un pata, pues que no es otro pata, pues compadre. Ya es diferente, ¿no? Bien. Es así, por eso es que cuando dicen muere tía porque se le pasó la anestesia, eso ya es para jóvenes, pues. Ya con estos equipos es muy difícil, porque todo es computarizado. Se caen los aviones, siempre se cae uno de 10.000, ¿no es cierto? Y se mueren también los pacientes por anestesia, pero uno de 10.000 también. Entonces ya hay diferencia, ¿no? Hay unos que ya están muriendo por aquí, ¿no? Ya están, así es la vida, ¿bueno? Muy bien, seguimos entonces. Aquí están, son los modernos máquinas de anestesia con las cuales se trabaja ahora. Acá viene. Esta es la parte donde ustedes nos conocen. El pata que duerme otro pata. O sea, metido dentro de la sala de operación. Que es la anestesiología clínica. ¿Ya? Pero nosotros trabajamos en todos estos sitios. Todos estos sitios. Son nuestro ámbito de trabajo.
cirugía de corta estancia, reanimación cardiopulmonar, sala de recuperación, ¿no? Cuidado intensivo, unidad de ventiloterapia, terapia del dolor, medicina extrahospitalaria, analgesia del parto, radiología intervencionista, procedimientos diagnósticos, tomografía, resonancias, docencia en laboratorio de simulación, que es lo que me gusta ahora mucho, por eso estamos haciendo simulación con ustedes, y la administración y asesores. Todos esos campos, si yo no quiero dormir a ningún pata, me puedo ocupar de cualquiera de estas otras cosas y sigo siendo anestesiólogo. ¿Ya? Es como la ingeniería industrial, ¿no? La ingeniería industrial tú puedes hacer, ¿no? Industria minera, industria agropecuaria, industria de pescado, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Administración, marketing, es decir, tiene muchas, como hay la cardiología pediátrica, etcétera. ¿Ya? ¿Estamos? Bien. Dolor. Experiencia emocional y sensorial desagradable asociada al daño tisular, actual o potencialmente expresado en daño. ¿Quién nos dice esto? La Organización Internacional para el Estudio del Dolor. Es una organización mundial que se dedica al manejo del dolor, en el cual la Sociedad de Anestesia del Perú también es firmante del convenio. Si hay dolor, no hay calidad de vida ni calidad de muerte. O sea, hasta para morirse hay que morirse con dignidad. O ayudar a morir a la gente con dignidad. De eso se trata, ¿no? ¿Ya? Al dolor dile. ¿Ya? ¿Estamos? Ok. Yo salí de acá, de esta cantera, y pocas veces me gusta hablar en primera persona, pero yo creé la primera unidad de terapia de dolor en el Perú, y la hice en el Almenara, en el año, para empezar el nuevo ciclo, ¿ya? En el 2001. Fue la primera unidad de manejo del dolor en forma científica, no de pastillitas, de tramadores, algo no, ¿ya? ¿Ok? Y eso lo manejan los anestesiólogos, las unidades de dolor. El dolor crónico y el dolor agudo. El dolor agudo puede ser de muchos tipos, de una patología X, entre ellos está el dolor quirúrgico. Recuerden que lo conocen ahí calmando el dolor en la sala de operaciones, pero no solamente estamos ahí. ¿Ah? Ya. Muy bien. El dolor puede ser agudo, un tropezón cualquiera de la vida, o un dolor que ya te tiene un tiempo que te está molestando. Bien. Por ejemplo, acá tenemos una columna normal y comparen esta columna con esta columna. Miren, ¿no? Entonces estos ya son dolores por patologías crónicas, enfermedades degenerativas, traumáticas, descalcificación, post-cirugía, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces ya es otro tipo de manejo. Esto obviamente no se hace en sala de operación. Esto, por ejemplo, no van a ir a sala de operación a curar el dolor. Entonces van a las unidades de dolor, donde estamos anestesiólogos tratando. ¿Qué? ¿Sabían eso? No. Pues, ¿no? Entonces miren acá cómo viene el aplanamiento del disco, esto produce grandes dolores, etcétera, ¿no? Muy bien. Esta es la escala analógica o escala facial del dolor. ¿Cómo se mide el dolor? Esta yo les recomiendo, es una reglita así chiquitita. Entonces cuando ustedes vayan a ser internados, van a estar con su sobre blanquito. Ahí, aquí van a traer su lapicero rojo, azul, su linternita, su microscopio colgado como artista, ¿no es cierto? Carguen siempre su reglita de su dolor, ¿ya? Porque hay personas que no hablan español y otras que todavía no hablan porque son muy niños, ¿no es cierto? Entonces, con esto vamos a ver si el dolor es muy fuerte, ¿no es cierto? O no hay dolor, y conforme va avanzando, esto quiere decir que el dolor, de acuerdo a la escala analógica, se va de 1 a 10. El dolor del parto está entre 8 y 10. No se desanimen, chicas. Para eso estamos nosotros. Somos sus chapulines. ¿Ya? Les doy una buena noticia.
El próximo año va a llevar ginecostetricia, ¿no es cierto? Ya. En obstetricia, lo vamos a volver a encontrar. Qué piñados. Ya, ahí vamos a manejar eso, ¿ya? No te rías porque tú vas a ver. Muy bien. Pero entonces aquí está la cajita, ¿no? Ya está. Seguimos. El dolor se trata según la intensidad de la característica. Pero entre 70, 75 a 80 de todos los dolores que se pueda imaginar pueden ser tratados por los médicos generales. Por eso es que nosotros les hacemos esto en pregrado. Entonces ustedes van a salir de acá como médicos generales, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Muy bien. Vamos entrando ya en calor. Lo primero que tienen que traer ustedes a distinguir si el dolor es orgánico o es de tipo psicológico. Si es orgánico puede ser de tipo nociceptivo, a su vez puede ser el nociceptivo somático o visceral o neuropático. No se trata de disparar analgésico, porque puede ser un dolor neuropático y están usando un fármaco de superficie que no funciona. ¿No es cierto? No funciona. Entonces, de ahí tienes que empezar para diferenciar qué tipo, ¿no? Es como una infección. Tienes que saber una infección, si es a positivo, si es a negativo, para poder disparar tu antibiótico. Entonces, lo primero que tienes que hacer es identificar qué tipo de dolor es. ¿Ya? Entonces, el dolor orgánico, nociceptivo, por ejemplo, un tumor que comprende el hueso o el músculo, ¿no? Incluso una fractura, ¿no es cierto? Por lo que hemos visto antes, esa columna, ¿ok? ¿Ya? Ahora que hay mucho deporte, ¿no? Entonces hay mucho dolor de este tipo, ¿no? Por trauma, por golpe, contusiones, etcétera, ¿no? Bien, el dolor visceral, víscera pues, el cólico, vesicular, gástrico, ovárico, etcétera, ¿ya? Entonces tienes que saber distinguir ante qué tipo de dolor te encuentras. Si es neuropático, su nombre lo está diciendo. Si el dolor es dependiente de la fibra o raíz nerviosa, no tiene nada que ver con la víscera. Entonces tienes que saber distinguir qué tipo de dolor es para tú poder hacer el tratamiento. ¿Estamos? ¿Ya? Y el dolor psicológico. ¿Ustedes ya llevan otra metodología? Están llevando, ¿no? Entonces saben ¿cómo se llama? Del miembro fantasma. ¿No es cierto? Ese es el típico dolor psicológico. ¿Ya? Típico dolor psicológico. Después saben lo que se llama en psicología o en psiquiatría la ganancia secundaria. ¿Saben lo que es eso? Ganancias secundarias. Ya. Entonces yo soy pues trabajador de construcción civil. ¿No es cierto? Claro. Pero soy vivo pues, ¿no? Me he mandado sábado y domingo y el lunes no voy a trabajar. Entonces no voy y me aparezco el martes. Pero si voy el martes, pierdo mi dominical. O sea, ya no me pagan la semana completa, me descuentan. Y me descuentan el día que falté, más el sábado y el domingo. Entonces, como yo soy vivo, invento un dolor que no tengo. ¿Ya? ¿Tú cómo le puedes decir a ese pata que no le duele? Si le duele, pues. Porque soy vivo, pues, por los peruanos somos vivos, ¿no? Entonces el vivo quiere ser más vivo que otro vivo. Pero como ustedes son más vivos que el vivo, hay manera de saber si ese vivo está simulando. Para eso estamos nosotros. Eso se llama el dolor ganancia secundaria. ¿Ya? Está inventando un dolor para obtener un beneficio. ¿Ya? ¿Repetió? Sí. ¿No es cierto? Alguna terminología que sí tienen que saber. ¿Qué es una algia? ¿Qué es un halógeno? ¿Qué es una alodinia? ¿Qué es analgesia, anestesia, hiperalgesia? ¿Estamos? Porque eso tienen ustedes que reportar en historia. Porque ustedes tienen que hacer un informe, ¿no es cierto? Le hagan un informe a este paciente que resulta que todos los lunes faltan. Casualidad, raro, ¿no? O faltan todos los primeros días de mes, por decir, etcétera, ¿no? Entonces tienen que hacer un informe. Y tienen que saber poner la terminología que corresponde. ¿Sí? Bueno,
Eso es lo que yo les decía, ¿no? Debemos identificar y conocer el dolor, su característica y su tipo para hacer un buen tratamiento. Muy bien. ¿Qué tenemos para tratar el dolor? Vamos entrando un poquito en el tema. ¿Ya? Tenemos acá las drogas de periferia, lo que les decía. Si no sabemos identificar qué tipo de dolor, tenemos que poder aplicar el fármaco correspondiente o los fármacos correspondientes, ¿no? Bien. Entonces, de la periferia tenemos los que actúan en el sitio donde ocurre el daño. Y los que son drogas de acción central, que son los que bloquean la liberación. Ustedes lo saben esto por fisiología. ¿Ok? Tenemos los AINES y acá los opioides. Vuelvo a repetir, tienen que saber identificar qué tipo de dolor es. Si no, no funciona. O funciona a medio. ¿No? Muy bien. Los opioides son sustancias que siendo derivadas o no del opio pueden ser naturales, sintéticas, que actúan sobre los receptores opioides produciendo analgésicos. Ese es el principio básico en general de todos los opioides. ¿Sí? Ya. Dentro de los opioides tenemos los naturales, hemos hablado antes de la mandrágora y todas esas cosas, ¿no es cierto? Ya. Tenemos los semisintéticos, la heroína, la oxicodona, y los semisintéticos, la peridina, el fentanilo, muy usado por nosotros, ¿no? La morfina, la metadona, la pentazocina, etc., ¿no? Entonces también de esto vamos a tener que conocer más o menos cuál es el que vamos a usar, ¿no? Aquí tenemos muchos tipos agonistas puros. A la cabeza, la morfina, la codeína, ¿no es cierto? La oximorfona, etc. La petidina o demerol. ¿Ya? Son los más frecuentes. Eso sí los van a poder manejar ustedes. ¿Ya? Tenemos los agonistas parciales, los agonistas mixtos y los antagonistas puros. Todo esto es pura farmacología. Antes de venir acá estuve con Herencia y Curute, me dijo que todos sacaron 18 fármacos, ¿no es cierto? Y que saben muy bien cómo funciona esto, ¿no? Es un algoritmo, es un algoritmo, que se detecta, es una conversación, etc. Hay una ABC de la farmacología. ¿Verdad? Pero, como todos fármacos, producen estos y otras cosas más. No se olviden siempre, ¿ah? Sobre todo cuando trabajamos con personas mayores, ¿no? Mayores perontes, o tienen alguna patología agregada. Por eso repito nuevamente, nunca prescriban un fármaco si no han consultado con el paciente que está tomando, que le están aplicando, que está recibiendo. No sean metralletas, ¿ya? Les encanta hacer metralletas, ¿no? Recetan una receta de que parece que los papiros de Egipto, ¿no? Entonces, un montón de fármacos, ¿no? Muy bien. Depresión respiratoria, cuidado con esto con los pacientes asmáticos, por los pacientes ancianos, por los que están recibiendo sedantes. Hay gente que no duerme y te manda su pepe en la noche, ¿no es cierto? Prescrita por el médico. Entonces tengan cuidado cuando receten un analgésico. Yo tuve un efecto desagradable de un compañero nuestro cuando éramos residentes. Era un poquito mayor el colega y nos llevaba como 10, 12 años más de edad. Y en la noche tomaba una pastilla para dormir. No sabemos qué problema tendría. Estuvo muy simpático. Una vez nos invitaron a un matrimonio, como suelen haber a esa edad los residentes, los matrimonios, los compañeros. Fuimos a la fiesta, eso parecía los festines de Roma. Pasaban los chanchos así, las uvas. Estaba en Roma, ¿eh? Y por supuesto el vino. Muy bien. Cada uno era a las 2, 3 de la mañana, cada uno a su casa. Porque al día siguiente había que estar anestesiando con el tufo nomás al paciente. ¿No? Y resulta que el gordo no llegaba. No llegó. Y le dije, seguro que la bomba pero una mano. Pobre gordo. 2 días y no llegó. ¿Qué pasó?
él ya tenía en su mente que toda la noche antes de acostarse tenía que tomarse la pipa para dormir. Y llegó, Gurupe dice, sumación de efectos. Licor, más, sea, un hipnótico y se durmió para siempre. Así que, ¿ya? ¿Ya? ¿Se dan cuenta?